Pues me complace de sobremanera estar en esta conferencia magistral con todos los participantes, compartiendo un poco de los conocimientos, de la experiencia profesional, y muy orgullosa por ser ex estudiante de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, en donde obtuve mi formación principal, mi formación básica en la carrera de Contabilidad y Auditoría. Muy buenos días, señores colegas, y pues vamos a dar inicio a esta conferencia, Auditoría Gubernamental, su evolución y su situación actual. En el transcurso de la conferencia, pues iremos ampliando cada uno de los conceptos desde los inicios de la auditoría como tal, y entendiendo que es un encuentro de graduados de la carrera de Contabilidad y Auditoría, pues podríamos hacerlo inclusive de una manera dinámica en el que podamos compartir conocimientos, podamos retroalimentar cierta información y hacerla de una manera un poco dinámica. Si me permiten, vamos a dar inicio con la temática. Ahí no sé si podemos ya visualizar. Ahí está bien. Ahí está bien, por favor, siga usted. Listo. Pues una vez más, sean bienvenidos al encuentro de graduados Contabilidad y Auditoría en la temática Auditoría Gubernamental, Evolución y su situación actual. Para entender un poquito de lo que es la auditoría gubernamental, debemos conocer primeramente el inicio de una auditoría como tal. En este sentido, pues tendremos que indicar que el origen etimológico de la auditoría proviene del latino audire, que significa oír. Es muy importante conocer este origen por cuanto de aquí deviene lo que conocemos ahora como, dentro del proceso de auditoría, comunicar sus resultados. Tenemos conocimiento que a través de la historia, la auditoría fue de vital importancia desde el inicio de la economía actual, y desde nuestros primeros asentamientos, desde las primeras civilizaciones. Para ello, conocemos que la auditoría es conocido como un examen crítico, sistémico, que realiza una persona o un grupo de personas independientes del sistema auditado para opinar sobre la razonabilidad de la información contenida en ellos y sobre el cumplimiento de la normativa aplicable y el cumplimiento de los objetivos. Este concepto de auditoría se enlaza directamente con su significado de audire, que es oír, por cuanto tenemos conocimiento de que se remonta en las civilizaciones iniciales, que tenemos como un ejemplo en la civilización del pueblo sumerio, en la antigua Mesopotamia, en el estado de Irak, donde se constituyeron grandes templos en los cuales se utilizaban como lugares recolectores de tributos y centros para la administración de sus riquezas. Entendiendo así que desde el inicio de la economía de nuestro mundo, de nuestras primeras civilizaciones, hubo siempre el interés de conocer cómo evolucionaba su riqueza, saber la exactitud de sus recolecciones. En esta primera etapa, únicamente los estados civilizados o los pueblos civilizados necesitaban conocer la exactitud de sus movimientos, de su recolección de impuestos. Sin embargo, conforme avanza la economía, avanza la civilización y avanza nuestro mundo económico, pues se va acentuando mucho más la necesidad de tener el control de las finanzas, tanto en familias pudientes como en economías avanzadas. Es así que ya en el siglo XV la auditoría de los informes financieros va tomando un poco más de forma, un poco más de presencia, por cuanto las familias pudientes de estos estados, de estos grandes países económicos, necesitaban conocer sus cuentas, necesitaban saber el rendimiento económico. Entonces, es interesante saber de que desde el inicio de nuestra economía siempre estuvo la auditoría. A lo mejor ahora lo tenemos como un tema nuevo y mucho más la auditoría gubernamental. Sin embargo, revisando la historia podemos darnos cuenta que siempre tuvimos un control de nuestra economía, ahora conocido como ya un proceso sistémico y organizado como una auditoría. Es así que en nuestro país, en el Ecuador, vamos a hablar un poco de historia, de saber cómo nació nuestra auditoría aquí en el Ecuador. En el año de 1927 se entra en vigencia la Ley Orgánica de Hacienda. La Ley Orgánica de Hacienda, que fue publicada en ese mismo año,
creó entre varias instituciones la Contraloría General de la Nación. Vemos aquí que en el transcurso de la historia ya surgió la necesidad como país de tener un ente regulador, un ente que se encargue de verificar el uso y de los recursos del Estado, creando así a la Contraloría General de la Nación de una manera inicial. Posterior a ello, alrededor del año 60, hubo la primera reforma a esta ley orgánica de la Hacienda, que esta ley regulaba el sistema de control que iba a tener ya esta institución, como es la Contraloría General de la Nación, en nuestro país. Sin embargo, en la necesidad de seguir actualizando el sistema de control, la Constitución del año 1967 cambia ya esta denominación de la Contraloría General de la Nación por la conocida hasta actualmente Contraloría General del Estado. Cabe mencionar que esta reforma o en esta Constitución no solo es el cambio de una denominación, sino que en esta Constitución ya la Contraloría General del Estado necesitaba ciertas modificaciones. Más que la nominal, responde a la necesidad de alinear las funciones de las instituciones con la definición del Estado como una organización jurídica y política. Además, en estos años ya se instauró como un organismo de fiscalización y contabilidad propia del sistema público. Posterior a ello, tenemos que en el año de 1977 se expide por primera vez una ley en la cual se establecía la estructura y el funcionamiento de la Contraloría General del Estado, que es la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, LOAFIC. A lo mejor algunos de los participantes que si trabajaron en el sector público por años anteriores al 2010, al 2008, todavía se encontraba vigente esta Ley Orgánica del Sistema Administrativo Financiero, conocido como LOAFIC. La LOAFIC contenía normas fundamentales que regían la estructura y el funcionamiento de la conocida Contraloría General del Estado hasta la actualidad. Y también en esta ley se instauró el sistema de control gubernamental moderno ya de los recursos públicos. Ya no era simplemente una contabilización de recursos, sino ya se establecía la manera de control. Posterior a ello, ya en el 2002, se publica la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que hasta la actualidad se encuentra en vigencia y es a partir de la cual se rige la estructura, las competencias, las funciones y responsabilidades de este órgano de control, fundamentado ya a través de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, en la cual en su artículo 211 establece ya la competencia de la Contraloría General del Estado como un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Es muy interesante conocer esta competencia que le brinda la Contraloría General del Estado a través de la Constitución, por cuanto no se encarga solo del sector público como tal, sino de todas las entidades que perciben recursos del Estado, así sean de derecho privado, siempre y cuando dispongan de recursos públicos, que más adelante vamos a ir ampliando este concepto. ¿Cuál es la función de la Contraloría General del Estado conforme a la Constitución y la Ley Orgánica de la Contraloría? Pues como lo habíamos manifestado en el artículo 211, forma parte esta entidad de control de la función de transparencia y control social. Es una de las primordiales por cuanto tiene bajo su control todas las entidades de control público. Es el organismo técnico encargado de la utilización de los recursos públicos, como lo habíamos manifestado. Asimismo, ya la Contraloría General del Estado se le establece funciones a través del artículo 212 establecido en la Constitución de la República del Ecuador. Las principales pues son dirigir el sistema de control administrativo. ¿Cómo lo hacemos esto como institución? Pues a través de auditoría interna y auditoría externa. Esta estructura básicamente debemos conocer, y a lo mejor muchos de los participantes conocen lo que es una auditoría interna. La auditoría interna se fundamenta en un área
que funciona en cada una de las entidades a través de su propia estructura y su propio presupuesto. Sin embargo, se rige bajo toda la normativa y toda la responsabilidad que tiene la Contraloría General del Estado. La auditoría externa, que es otra de las funciones de la Contraloría General del Estado, pues no es otra cosa que el ejercicio del control posterior a través de sus auditores gubernamentales, los cuales se encargan de realizar las acciones de control en cada una de las entidades de acuerdo a una planificación, a una orden de trabajo, que más adelante vamos a ir conversando sobre esto. Otra de las funciones principales que tenemos de la Contraloría General del Estado es el control interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos. Asimismo, una de las responsabilidades fundamentales de estas funciones es determinar las responsabilidades. Este es un tema muy importante por cuanto la función de la Contraloría al determinar responsabilidades, este es el producto del ejercicio de la actividad de control. Posterior a nuestra ejecución de las actividades de control, pues se devienen responsabilidades por incumplimientos o inobservancias u omisiones. Las responsabilidades que la Contraloría tiene en su responsabilidad y en su facultad de establecer son de orden administrativo y las responsabilidades civiles culposas. Adicionalmente, cabe indicar que estos dos tipos de responsabilidades son de plena competencia de la Contraloría General del Estado. Sin embargo, también está facultada la Contraloría para establecer indicios en otro tipo de responsabilidades que son los conocidos como indicios de responsabilidad penal. Cuando en el ejercicio de la función de la Contraloría General del Estado, a través de la ejecución de sus auditorías, determina hechos que corresponden a actividades dolosas, tiene la facultad de establecer únicamente el indicio, por cuanto la función de la Contraloría no es determinar el delito, sino eso es de manera conjunta con otros organismos de control como la Fiscalía General del Estado, que igual vamos a irlo ampliando más adelante, pero como conocimiento general tenemos que tener claro que la Contraloría General del Estado de manera independiente establece las responsabilidades administrativas y civiles culposas y los indicios de responsabilidad penal que son canalizados a través de la Fiscalía General del Estado. La otra función importante es expedir la normativa. Por supuesto, la Contraloría General del Estado, a través de sus acuerdos, emite una de las más principales, son las normas de control interno, que es la base fundamental del sistema administrativo y financiero de las entidades del sector público, normas que son de vital importancia para el ejercicio de cada una de las funciones, para tener un controles claves y realizar nuestras actividades de manera muy eficiente. Asimismo, la función de asesorar a los órganos y entidades del sector del Estado. ¿Cómo lo hacemos de esta función? Pues la Contraloría General del Estado está en constante vinculación con la sociedad a través de sus capacitaciones. Hoy en día tenemos lo que son las capacitaciones virtuales que están disponibles para el público en general y para el sector público a las entidades del sector público de manera principal a través de sus unidades de talento humano que las pueden gestionar. Esta es la herramienta a través de la cual la Contraloría brinda asesoría a sus organismos. Sin embargo, también las entidades públicas a través de sus servidores pueden realizar consultas fundamentadas a la Contraloría General del Estado para que sean canalizadas y sean absueltas de esas consultas. ¿Cuáles son los entes y las actividades sujetas a control? El sector público está definido en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 225, que son básicamente las funciones del Estado, gobiernos autónomos descentralizados, entidades creadas por ley, las personas jurídicas creadas por ley o acuerdos bajo los gobiernos autónomos descentralizados. Estos 4 grupos de instituciones son las que son sujetas a una acción de control, entendiéndose como funciones del Estado a todos los poderes del Estado. La función ejecutiva, presidencia, función legislativa,
judicial, electoral y transparencia. Todas las entidades que conformen estos organismos conocidos como de gobierno central están sujetas a ser auditadas por la Contraloría General del Estado. Así también los gobiernos autónomos descentralizados, conociendo que en nuestro país existen los gobiernos autónomos provinciales, municipales, distritales en el caso del Metropolitano de Quito, y los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, conocidos anteriormente como las juntas parroquiales. Entidades creadas por la Constitución o por ley y las personas jurídicas creadas por los GAD. En este caso tenemos como ejemplo las empresas públicas, empresas de limpieza y empresas adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados, que todas estas entidades que reciben recursos directamente del Estado, pues son sujetas a verificación de su uso y de su control por parte de la Contraloría General del Estado. Hablamos de que son los recursos públicos sujetos de control. El artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado nos establece de manera clara qué es un recurso público. Vale entender mucho esta situación por cuanto este es la parte medular a la cual la Contraloría General del Estado realiza su intervención. El artículo 3 nos dice que son recursos públicos, bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado. Y esta parte es muy fundamental, cualquier fuente que proceda. Como habíamos indicado, que el momento de que un recurso ingresa a las arcas o a las cuentas de una empresa o de una institución pública, se convierte en un recurso público. Entendiendo así que en las entidades que reciben donaciones, sea de dinero en efectivo, en recursos económicos vía transferencias, en bienes, en títulos, en acciones, así sean provenientes de ONG o de personas particulares, al momento que ingresan al Estado, se convierte en un recurso público y se convierte en estar sujeto de su verificación. A veces esta situación no se estaba comprendiendo muy claramente porque las entidades entendían que les donaban el dinero ciertas entidades particulares o las ONG y teníamos la concepción de que como es una donación privada, no estaba sujeta a su verificación. Sin embargo, el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado es muy claro al indicar que se convierte en un recurso del Estado, sea cual fuere la fuente de proceder. Entendemos así que cada recurso que ingresa a las fuentes del Estado puede estar sujeto a su verificación. ¿Por qué es muy importante esta situación? Porque cada recurso que recibimos como Estado de cualquier fuente, pues tiene un objetivo de su uso y es ese el que está sujeto de verificación. Ingresando ya a lo que es el control que realiza la Contraloría, tenemos los componentes del sistema, del control interno y externo que están establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Hablamos del control interno y del control externo dentro de una institución. El control interno, pues, es una responsabilidad administrativa plena de cada institución, entendiendo que es responsabilidad desde la máxima autoridad, mandos medios y personal operativo. El control interno en una institución pública es la médula ósea de una institución, por cuanto es la raíz de la ejecución de cada una de las actividades operativas. Para ello, nosotros conocemos como entidades públicas las normas de control interno, que están subdivididas de acuerdo a las áreas de aplicación, que más adelante las vamos a conocer. El control externo que está establecido en la ley orgánica es el que le compete a la Contraloría General del Estado y el que ejerce otras instituciones de control del Estado, como por ejemplo la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros. El control que le compete a la Contraloría General del Estado, como estamos indicando, pues es un control posterior a la ejecución de las actividades enmarcadas en cada una de la normativa vigente y aplicable a cada una de las actividades. La auditoría gubernamental.
llegamos a este punto de que como Estado ecuatoriano y como nuestro Estado actual, la auditoría gubernamental es el medio a través del cual ejerce su competencia de control. La auditoría gubernamental no es otra cosa que la evaluación utilizando normas nacionales e internacionales y lo más principal, las técnicas de auditoría para la verificación de la utilización de los recursos públicos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Precisamente identificar debilidades, prevenir riesgos y, por supuesto, implementar acciones correctivas a través de unas recomendaciones. Todo esto orientado a una correcta utilización de los recursos públicos en aras de propender a la mejora continua de la entidad y, por ende, de todo el país. ¿Cómo ejerce la Contraloría General del Estado, que es el ente encargado de realizar este tipo de control en nuestro Estado? Pues la auditoría gubernamental tiene una planificación del control público. Puedo comentarles un poco casa adentro que la Contraloría General del Estado realiza su planificación anual, en el cual considera todas las entidades del Estado de acuerdo a su jurisdicción y de acuerdo al grado de materialidad de recursos, a pedidos, a denuncias, a montos que maneja cada institución y el tiempo de auditoría que se ha llevado durante cada año, pues todos estos parámetros son ponderados, son calificados y de ahí tenemos al final del año una planificación, el cual nos va a indicar qué instituciones van a ser sujetas de auditoría, porque comprendemos que la Contraloría es un ente que se limita a no poder realizar acciones de control de manera tan permanente como muchos quisiéramos. Sin embargo, tenemos que acoplarnos, tenemos que planificar y tenemos que priorizar instituciones. Esta planificación es aprobada por nuestra máxima autoridad, el Contralor General del Estado, para su inmediata aplicación cada año. Es importante que conozcan, ciertas personas participantes laborarán en el sector público y las que no, pues también es muy interesante conocer que una acción de control inicia con la emisión de una orden de trabajo. La orden de trabajo es el documento, la disposición que habilita al equipo auditor para iniciar las actividades de control. Esta orden de trabajo va a tener plenamente detallado lo que son los componentes a auditar, que pueden ser cuentas, rubros o procesos que maneje la institución. Asimismo, va a tener establecido el alcance. Conocemos como el alcance al periodo sujeto de análisis, que varía o está en el intervalo de 5 a 4 años que son sujetos de auditoría. Va a tener los objetivos y también va a ser informativo del equipo que se conforma para esta actividad, que va a ser un equipo multidisciplinario dependiendo del tipo de acción de control que vayamos a realizar de acuerdo a la necesidad institucional. ¿Cuál es el objetivo principal de la auditoría gubernamental? Entendiendo que el ente de control propende a la utilización, a velar por la correcta utilización de los recursos del Estado, los objetivos específicos y primordiales que he considerado como auditoría gubernamental pues son los siguientes: dictaminar la razonabilidad de cifras de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptado, normas ecuatorianas de contabilidad y la normativa de contabilidad gubernamental vigente. Por supuesto, estamos hablando de recursos y principalmente debemos identificar la razonabilidad de estas cifras, de este manejo, siempre al amparo del cumplimiento de la normativa vigente. En el caso del sector público, la emitida por el Ministerio de Finanzas a través de sus acuerdos y a través de las herramientas que publican en el sistema, en el SIGEP, que maneja el sector público. Otro objetivo específico que tenemos es ejercer con eficiencia el control sobre los ingresos y gastos. Pues estamos constantemente indicando que es la utilización de recursos, también de los ingresos. Tenemos ingresos que tienen que ser comprobados sobre su eficiencia, su registro, su control y, por supuesto, los gastos de acuerdo a cada una de las competencias de las entidades
y a su función y a su naturaleza. Asimismo, tenemos el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normas aplicables en la ejecución de actividades desarrolladas por los entes públicos y privados que controla la Contraloría General del Estado. Todo esto va de la mano por cuanto conocemos que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador manda a que las instituciones del Estado y sus servidores públicos tenemos la competencia de hacer solo lo que nos faculta la Constitución y la ley. Entendido esto, que el servidor público y sus entidades solamente podemos hacer lo que está escrito en la ley, en la norma y en la Constitución. Pasa diferente en el sector privado. En el sector privado tenemos la libertad de realizar nuestras actividades y la prohibición es no hacer lo que está expresamente prohibido en ley. Contrario a lo que pasa en el sector público, que únicamente estamos facultados a realizar lo que está escrito en la ley. Esta es la importancia del cumplimiento de las disposiciones constitucionales, teniendo como base fundamental la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226. Finalmente, he considerado uno de los principales objetivos de la auditoría gubernamental, que es el formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno, contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional y promover su eficiencia operativa y de apoyo. ¿Por qué la he considerado una de las más importantes? Estamos hablando de la evolución que ha tenido la auditoría, y en este caso la auditoría gubernamental. Como ente de control, considero que la acción fundamental al finalizar una acción de control, pues es emitir recomendaciones. Todo informe, toda acción de control concluye con las recomendaciones mismas que deben ser correctamente implementadas y obviamente deben ser cumplidas. El artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado indica que son de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, es importante que el auditor considere que estas recomendaciones deben ser medibles, aplicables y estar apegadas al cumplimiento de la normativa legal, tendiendo así a que estas recomendaciones sean una herramienta administrativa y de control para las entidades del sector público. ¿Por qué es muy importante eso? Porque a partir de esto se van a mejorar los procesos de control interno y mejorados los procesos internos vamos a fortalecer la administración pública, la gestión institucional y por supuesto a tener una eficiencia operativa y por ende vamos a propender a tener un mejor control en la utilización de los recursos. Entendiendo que recursos no hablamos solamente de transacciones financieras, sino también de bienes y de acciones. Y otro de los recursos más importantes o muy importantes o de gran conocimiento son los bienes que posee el sector público. Entonces, estas recomendaciones deben estar dirigidas a mejorar cada uno de los procesos en los cuales se hayan identificado desviaciones o debilidades, para así fortalecerlas y mejorar cada día la actividad en el sector público. Tenemos también y conocemos que la auditoría y en los exámenes especiales se fundamenta principalmente en el cumplimiento de ciertas normas, como tenemos las normas de auditoría generalmente aceptada y las normas ecuatorianas de auditoría. Estas normas, las normas conocidas como las NAGA, ¿cuál es la finalidad? La finalidad básica de la auditoría gubernamental es brindar confiabilidad de la información elaborada por la administración de la entidad y determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales a fin de promover la toma de decisiones adecuadas. Conociendo un poquito más cuál es la estructura de las normas ecuatorianas de auditoría gubernamental finalmente aceptadas, que son en base a las cuales trabaja el auditor, tenemos 4 divisiones específicas, que son las relacionadas con el auditor gubernamental. Estas son de vital importancia por cuanto
la persona, el profesional, considerado en este caso el auditor gubernamental, es quien ejerce y quien aplica cada uno de los procedimientos. Es la persona que debe tener la competencia profesional, el cuidado y esmero y, por supuesto, la independencia. Son los principales parámetros que se están relacionados de estas normas con el auditor gubernamental. Para mí es muy importante la independencia por cuanto el auditor es el encargado de analizar y de dar su opinión con respecto al cumplimiento o no de ciertas normas, y es muy importante que mantenga la independencia tanto de los servidores públicos como de las entidades. Es así que la Contraloría General del Estado, en aras de cuidar esta independencia, pues al momento de conformar los equipos de auditoría, siempre se tiene en cuenta situaciones como familiares que laboran en las instituciones, situación laboral 5 años atrás y las situaciones que puedan generar conflictos de interés, entendiendo por conflictos de interés situaciones que se puedan generar de contratos adquiridos, subcontrataciones en las que pueden haber sido parte, si no de manera directa, de manera indirecta, a través de consorcios o a través de familiares. Son puntualizaciones que la Contraloría General del Estado verifica previamente en sus equipos de auditoría para mantener esta independencia y obtener unos resultados objetivos. El otro grupo de normas está relacionado con la planificación de auditoría. Es muy importante por cuanto la planificación de auditoría es la parte medular, la parte inicial del ejercicio de la acción de control, en la cual debemos conocer a la institución y debemos establecer nuestros procedimientos de auditoría, conociendo que parte fundamental de esto es la obtención de procedimientos para la ejecución de la auditoría. Tenemos el tercer grupo de normas que está relacionados con la ejecución de la auditoría gubernamental. Es muy importante, lo más importante de estas normas es la obtención de la evidencia, teniendo como principio de que la auditoría está en la actividad de verificar las acciones. En caso de obtener identificadas las desviaciones, pues tenemos que tenerlas plenamente sustentadas de manera objetiva, de manera legal, con documentación. Este sustento se le denomina evidencia. La evidencia que conocemos que debe ser competente y pertinente y suficiente. Suficiente en cantidad, competente en relacionada con el hecho y pertinente que sea el hecho realmente reportable. Con respecto a las normas relativas al informe de auditoría, por supuesto, este informe debe ser consistente, debe ser coherente, debe cumplir con todos los parámetros que se tiene establecido como un informe de auditoría, especialmente contiene los hallazgos identificados, hallazgos que tienen que cumplir con atributos que más adelante vamos a ampliar, pero estos atributos son que debe contener condición, criterio, causa y efecto para que este hallazgo sea plenamente identificado y pueda ser presentado como dentro del informe de auditoría. Conocido esto, tenemos los tipos de acciones de control que la Contraloría General del Estado realiza. Y tenemos el examen especial, tenemos la auditoría financiera, tenemos auditorías de aspectos ambientales y tenemos auditorías de obras públicas o ingeniería. Entendiendo que un examen especial comprende el análisis de un componente específico. Es decir, en este tipo de acciones de control, ya el auditor no va a seleccionar el componente, sino ya está dado un componente que, como hablábamos anteriormente, puede ser un proceso, puede ser una cuenta contable, puede ser un rubro, puede ser una partida presupuestaria, o puede ser procesos o un proceso de contratación específico o un procedimiento. Las auditorías financieras son más aplicables a las empresas públicas que manejan estados de situación financiera y no es otra cosa que determinar la razonabilidad de sus estados financieros conforme a la naturaleza de sus acciones, a sus inversiones y a sus actividades. La auditoría de aspectos ambientales. Esta auditoría se ha tornado muy importante
más hoy en día en la actualidad, que la Contraloría General del Estado también ha visto la necesidad de cuidar el ambiente. Esta auditoría está orientada a las entidades que manejan residuos, desechos, rellenos sanitarios, propendiendo a que también las entidades tengan el cuidado y cumplan la normativa ambiental. Son muy importantes hoy en día, como les manifestaba, por toda la situación que vivimos de la globalización en cuanto a la contaminación y a mantener nuestro ambiente sano. Asimismo, tenemos la auditoría de obras públicas o de ingeniería. Este tipo de auditorías las ejecutamos a manera de tipo de examen especial, por cuanto estos exámenes especiales de obras se las realizan a obras específicas, entendiendo que realizar una auditoría muy general no es muy objetivo, por cuanto las obras son demasiado extensas, son rubros significativos y por eso se tiende mejor a realizar a través de un examen especial de ingeniería, por ejemplo, examen especial al adesentamiento del parque del Cantón Pastaza, por ejemplo. Entonces, es un examen especial de ingeniería a una obra específica, con la finalidad de acaparar un solo objetivo y obtener unos resultados objetivos y unas recomendaciones efectivas. Dentro de nuestras acciones de control, conocemos que también existen los tiempos de control. Tiempos de control previo, continuo y posterior. El control previo y el control continuo está bajo la responsabilidad de cada una de las entidades, entendiendo que corresponde a la revisión previa a autorizaciones, previa elaboración de ciertas actividades de acuerdo a controles claves, y aquí es muy importante la aplicación de las normas de control interno. Por cuanto el control posterior es facultad de la Contraloría General del Estado, que corresponde el análisis de actividades que ya están finalizadas, que ya están consumadas. Por ello, lo importante de este control previo y continuo, que es la aplicación de normas pertinentes en cada una de las actividades que se realizan en el sector público, especialmente en las transacciones administrativas y en las transacciones financieras. Entendiendo que las actividades administrativas tenemos como base fundamental las normas de control interno, reglamento de uso de bienes y reglamento para cada uno de los tipos de actividades que realicen las instituciones y su normativa interna. Así también en las transacciones financieras debemos tener el cuidado de las normas de control interno de ámbito financiero y también la normativa que hablábamos emitida por el Ministerio de Finanzas de acuerdo a las actualizaciones permanentes que estamos obteniendo de este ministerio. Iniciemos para conocer un poco de lo que son las fases de la auditoría en el ámbito gubernamental. Conocemos que una auditoría, sus fases principales vendrían a ser la planificación preliminar, la planificación específica, la ejecución y la comunicación de resultados. La planificación preliminar no es otra cosa que el conocimiento inicial que el equipo auditor va a obtener de las instituciones. Conocer su misión, su visión, sus objetivos principales, sus objetivos estratégicos, sus planificaciones a corto, mediano y largo plazo, su presupuesto anual, su presupuesto cuatrimestral y la naturaleza de cada una de las actividades que realice de acuerdo a sus competencias. La planificación específica no es otra cosa que identificar cada una de esta normativa que ya es de manera más específica que le está rigiendo a cada uno de nuestros componentes. La planificación específica ya va a ser un conocimiento más específico de la institución, identificar las áreas críticas sujetas a una verificación o con actividades importantes o manejo de recursos importantes, departamentos de relevancia, servidores relacionados con las actividades relevantes que hayamos identificado. La planificación específica considero, desde mi punto de vista y desde el punto de vista que he realizado las actividades de control, es la parte medular de la auditoría.
por cuanto en la planificación específica, al determinar las áreas sujetas de control, pues es muy importante aquí la etapa de la evaluación de control interno. La evaluación de control interno no es otra cosa que identificar controles claves en base a la normativa aplicable a cada una de las actividades que realiza la institución. ¿Para qué nos va a servir esto? Para realizar nuestra evaluación de riesgo y nivel de confianza. Esta evaluación de nivel de riesgo y confianza es muy importante por cuanto de ello vamos a tener que establecer el enfoque el que le vamos a dar a nuestra auditoría, conociendo que tenemos 3 tipos de enfoques de auditoría. Un enfoque de cumplimiento, un enfoque mixto y un enfoque sustantivo. ¿Cuándo tenemos un enfoque de cumplimiento? Cuando producto de nuestra evaluación de control interno obtenemos un nivel de riesgo bajo y un nivel de confianza alto, obtenemos nosotros un enfoque de auditoría de cumplimiento. ¿A qué me refiero con un enfoque de cumplimiento? A que únicamente vamos a tener que aplicar pruebas de verificación de cumplimiento de normativa. Es decir, que en nuestra evaluación de control interno, de acuerdo a los controles claves identificados y a las transacciones identificadas, hayamos identificado que existe cumplimiento en todas las situaciones y únicamente tendríamos que verificar si se cumple o no ciertos parámetros legales. ¿Cuándo vamos a tener un enfoque de auditoría mixto? Cuando producto de nuestra evaluación de control interno obtengamos un nivel de confianza moderado. Vamos ya un poco más adelante a ejemplificar esto. Cuando tengamos un nivel de confianza y un nivel de riesgo moderado, va a ser necesario la aplicación de procedimientos mixtos. ¿Qué entendemos por un enfoque mixto? Pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento. Las pruebas de cumplimiento nos van a ayudar a verificar precisamente la aplicación de la normativa en cada uno de los aspectos identificados, y las pruebas sustantivas, las llamo yo, son pruebas ya al detalle, que requiere de verificaciones aritméticas, de recálculos, de confirmaciones, de verificaciones numéricas y también de información con terceros, que nos va a sustentar y va a ser convalidada con el cumplimiento legal. En caso de nosotros tener una evaluación de control interno con un riesgo alto y una confianza de nivel bajo, pues va a ser necesario la aplicación de procedimientos sustantivos, es decir, únicamente pruebas al detalle para confirmar valores, confirmar con terceros información que se nos esté proporcionando. Sin embargo, considero que uno de los enfoques más aplicables y que mejor nos viene para hacer la auditoría es un enfoque mixto, por cuanto vamos a tener la certeza razonable del cumplimiento de la normativa con la exactitud aritmética o la verificación de cálculos, verificación de cobros, establecimiento de valores en cada una de las actividades de las entidades. Es muy importante considerar que todos estos procedimientos van a ser plasmados en una matriz de enfoque, en la que vamos a establecer, de acuerdo a nuestro componente, vamos a establecer un fundamento, un riesgo y los procedimientos posibles a ser aplicados. Estos procedimientos, que van a ser de tipo sustantivo y de cumplimiento, van a ser plasmados en lo que conocemos como un programa de auditoría. Esta es la parte final de la planificación específica. Este es el producto final de la planificación específica y el más importante desde mi punto de vista, dado que estos procedimientos que hayamos identificado, producto de la evaluación de control interno, van a ser aplicados en la etapa de ejecución. La etapa de ejecución no es otra cosa que la aplicación de los procedimientos establecidos en nuestra etapa anterior, que es la planificación. Pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas, conllevadas obviamente de acuerdo a cada uno de nuestros componentes, a través de las cuales vamos a identificar el cumplimiento o no de la normativa y de ciertos parámetros. En caso de identificar
el no cumplimiento o la omisión en el cumplimiento, porque cabe mencionar que no todo es incumplimiento de algo. También suele haber casos que hay omisión propiamente dicha, sin embargo, esta omisión da lugar a que no se cumplan ciertas actividades. En esta parte, una vez identificado la debilidad o la desviación, pues obtenemos en la ejecución la determinación de un hallazgo de auditoría. Hallazgo de auditoría que debe ser, como habíamos hablado, de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas, totalmente sustentado, debe ser coherente, debe tener toda la evidencia para que sea llamado ya como un hallazgo una vez que está con todos sus atributos, que es la condición, criterio, causa y efecto, pues este se convierte en un comentario de auditoría. Comentario de auditoría que, de acuerdo a sus atributos, debe contener la condición que no es otra cosa que la situación actual en la cual se encontró la desviación. ¿Cómo encontramos el hecho? El criterio va a ser la base legal incumplida u omitida, identificando a los servidores responsables. La causa va a ser el motivo por el cual se dejó de cumplir o se dejó de hacer cierta situación. Y el efecto va a ser la consecuencia de ese incumplimiento. Una vez obtenido eso, durante la ejecución, pues pasamos a la etapa de comunicación de resultados. La comunicación de resultados no es otra cosa que la comunicación permanente que debe tener el equipo auditor con el ente auditado, especialmente con el servidor responsable. La comunicación de resultados lo hacemos de manera permanente a través de comunicaciones por escrito dirigidas al servidor. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que conozca cuál ha sido el hallazgo y, por supuesto, de conceder el derecho a la defensa, a que tenga el derecho de exponer sus puntos de vista y que sean analizados por el equipo auditor para identificar si existe hechos que subsanen el hecho reportable o confirmar la desviación. Finalmente, cuando ha terminado esta etapa de comunicación de resultados de manera independiente y de manera permanente con el auditado, tenemos la comunicación a través del informe. Conocida esta etapa en el sector público como la conferencia final de resultados a través de la lectura de un borrador de informe. Vemos en esta etapa que no se ha perdido la naturaleza o la razón de ser de la auditoría, que hablábamos que al inicio de la historia y de su origen, que es el oír a través del verbo latín audire, se sigue manteniendo hasta la actualidad el hecho de comunicar los resultados provisionales a través de una conferencia. Tal vez alguno de los participantes haya tenido la oportunidad de participar o conozca cómo se realiza esta comunicación de resultados a través de la lectura de borrador del informe. No es otra cosa de una convocatoria a los servidores relacionados en un auditorio con la presencia del equipo auditor y de máximas autoridades, en el cual se da lectura. Tomemos en cuenta que no se ha perdido esa naturaleza de la auditoría. Se da lectura a estos resultados y hay una retroalimentación. El auditado está en la libertad de exponer sus puntos de vista, de conversar con el equipo auditor, pero de acuerdo a nuestra normativa, como Estado ecuatoriano, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado le concede 5 días posterior a la conferencia de resultados para que el auditado pueda presentar sus puntos de vista por escrito. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no se ha perdido esta naturaleza de dar a conocer de manera verbal los resultados, como se lo viene haciendo desde tiempos remotos, desde el inicio de la auditoría en sí. Un poquito quiero establecer de manera un poco más detallada lo que es la planificación específica, por cuanto de aquí vamos a
a realizar un pequeño taller. Como hablamos, la planificación específica conlleva el conocimiento de la entidad, la identificación de actividades y transacciones relevantes, identificación de controles claves, la evaluación de control interno, que la vamos a hacer o la podemos hacer a través de un cuestionario o a través de una matriz valorada, la identificación del enfoque de auditoría que habíamos acabado de hablar hace un momento y el establecimiento de procedimientos de auditoría y los programas de auditoría, que son las pruebas de cumplimiento en sí. Estos vendrían a ser los productos de una planificación específica dentro del sector público. Es muy importante conocer que la evaluación de control interno tiene ciertos componentes que conocemos en el sector privado, que es el entorno de control, la evaluación de riesgos, actividades de control, sistemas de información y comunicación, actividades de monitoreo y supervisión. Dichas de estas en el sector público que están clasificadas dentro de las normas de control interno emitidas en el Acuerdo 039 de la Contraloría General del Estado, que son las normas generales, el ambiente de control, la evaluación de riesgo. El grupo 400 es uno de los más importantes, por cuanto aquí están las actividades de control, en donde se van a establecer ciertas normas que están dirigidas a la parte financiera, a la parte de control previo al devengado, previo al pago, previo al compromiso, de las cuales los servidores públicos debemos tener principal atención. Tenemos las normas 500 de información y comunicación, que se relacionan con el área informática, y la 600 seguimiento, en el cual sobresale el seguimiento que debe tener siempre la autoridad en el cumplimiento de los procedimientos de cada una de las instituciones, y en el caso de la Contraloría, a través del seguimiento de recomendaciones. Consideraciones claves que he tenido en cuenta dentro de la evaluación de control, que es lo más primordial, que sería la identificación de operaciones estratégicas, identificación de controles claves, ponderación de calificación para controles claves, calificación de confianza y riesgo y el enfoque de auditoría. En esta parte quisiera compartir con ustedes ciertos ejemplos de la evaluación de control interno considerando estos parámetros. Vamos a compartir un ejemplo de una evaluación de control interno que tenemos aquí. Esta evaluación de control interno la tienen ya en el material que está en la plataforma. Y es una evaluación de control interno a manera de ejemplo, es de una entidad de salud. Y más o menos les voy a explicar cómo procedemos a hacer una evaluación de control interno a través de un cuestionario. En este cuestionario estábamos indicando que es necesario identificar los controles claves. Los controles claves vendrían a ser en este caso el medio de verificación que tenemos aquí, este medio de verificación. Sin embargo, como parte de nuestra actividad, para verificar este control clave, tenemos nosotros planteadas ciertas preguntas. Preguntas que deben estar sustentadas con una normativa, porque como mencionábamos anteriormente, las entidades y el sector público únicamente estamos facultados a hacer lo que nos indica la Constitución, las leyes y las normas. Les había indicado que una manera de realizar la evaluación de control interno es a través de un cuestionario de control interno. El cuestionario de control interno, como les habíamos indicado, es muy importante identificar los controles claves. Controles claves que deben estar siempre vinculados al cumplimiento de la normativa, por cuanto, como les había indicado, el sector público únicamente está facultado a realizar lo que está mandado en ley, reglamentado en las leyes y en las disposiciones internas o externas. En este caso hemos obtenido un ejemplo de, esta es una institución de salud, más adelante ya vamos a ver, pero esto es algo general que se puede aplicar en todas las instituciones porque todas las instituciones, de acuerdo al artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, tienen la obligatoriedad de formular el Plan Anual de Contratación Pública y de ser publicado en la web. Entonces, nuestra pregunta vinculada al cumplimiento de la base legal ha sido si formularon el Plan Anual de Contratación Pública para cada ejercicio y si fue publicado en la página web. ¿Cuál va a ser nuestro control clave o nuestro medio de verificación?
precisamente el documento como PAC, como Plan Anual de Contratación, en el sistema de compras públicas. En este ejemplo le hemos puesto una calificación de 1 y una calificación de 0,8 por cuanto se ha identificado que un año no ha estado publicado. Aquí les podemos decir que podemos nosotros ponderar la calificación de acuerdo a nuestra objetividad. Por ejemplo, aquí le hemos puesto 1 y hemos sacado como promedio 0,8. Sin embargo, podemos, por ejemplo, si eran 4 años, darle la calificación de 4 y si un año no cumplió, pues podremos ponerle la calificación de 3. Asimismo, otro parámetro de calificación que es aplicable para todas las instituciones públicas es el hecho de disponer de una certificación presupuestaria previo al inicio de cualquier proceso de contratación. En este caso, le hemos tomado los procedimientos de ínfima cuantía, lo cual está establecido en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Nuestra pregunta ha sido si los procesos de contratación de ínfima cuantía disponen de la certificación presupuestaria. ¿Por qué es de vital importancia este control clave que es la obtención de la certificación presupuestaria? Por cuanto las entidades del sector público no pueden comprometer recursos sin tener la certeza de que tengamos la disponibilidad presupuestaria y eso únicamente se puede verificar con la emisión de una certificación presupuestaria que no es otra cosa que comprometer los recursos de acuerdo a su naturaleza en una partida presupuestaria. Entonces hemos considerado importante esto, lo hemos calificado también como 1 y como promedio tenemos el cumplimiento de 0,61 por cuanto en este ejemplo didáctico podemos decir que ha existido expedientes que no han contado con esta documentación. Asimismo, el artículo 52.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pues nos habla de que las ínfimas cuantías, los procedimientos ejecutados bajo esta modalidad, tienen techos. Entonces, nuestra pregunta básica ha sido si las adquisiciones realizadas por la modalidad de ínfima cuantía se encontraron en la cuantía establecida para cada año. ¿Cuál va a ser nuestro control clave? El comprobante de pago para verificar el monto pagado y establecer si se encontraba en la cuantía establecida por el CERCOP. De la misma manera, hemos ponderado su calificación en 1 y tenemos una calificación de 0,6, por cuanto en este ejemplo didáctico hemos indicado que ha existido 2 años en los cuales ha existido un techo que ha superado estas adquisiciones. Tenemos, vamos a ir viendo un parámetro común que sería el reglamento 4.5. El artículo 60 del reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública indica que las adquisiciones realizadas bajo la modalidad de ínfima cuantía deben ser formalizadas y legalizadas con una factura. Esto es algo muy básico que nuestro control clave va a ser la factura y en este caso tenemos la calificación de 1/1 por cuanto en todos los expedientes cuenta con otra factura porque no puede ser de otra manera que se genere un pago sin obtener el respectivo comprobante por el intercambio de un bien o servicio. Tenemos también una resolución de ínfima cuantía. Vamos a ver unos que son de aplicación para todas las entidades. El artículo 13 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Este artículo establece la información relevante que un proceso de contratación pública debe tener y debe estar publicado. En ese sentido, hemos colocado la pregunta se publicó en el portal de compras públicas los documentos considerados como relevantes, como son, y los hemos detallado: convocatorias, pliegos, proveedores invitados, preguntas y respuestas, ofertas, resoluciones de adjudicación, contratos, actividades de pago y el acta de entrega-recepción, que es con el cual finaliza un proceso. Con una calificación de con una ponderación de 1 y una calificación de 0,5, con la respectiva explicación, por cuanto en ciertos procesos no se ha verificado el registro de cierta documentación. Como podemos ver, cuando ya obtenemos este tipo de calificación, nuestro interés ya tiene que irse orientando a qué tipo de procedimientos vamos a ir realizando. Por esto les decía que la etapa de planificación y en sí el control interno es
muy vital dentro de una acción de control porque nos va a permitir identificar las áreas críticas y a dónde van a estar orientados nuestros procedimientos. Aquí tenemos también si es que ha existido evidencia documental del mecanismo adoptado para la determinación del presupuesto referencial. En este caso tenemos una calificación. Amiga, lo que son adhesivos de lo que usted utiliza siempre, en color blanco y negro está 4 y lo de colores está 420, amiga. ¿Perdón? Joven, la que yo sé traer, la de siempre, ¿cuál es? No es la muy chiquita la que le... Hay una persona, señor Merino, tiene abierto su micrófono. Hay una persona que por favor. Estamos escuchando una conversación, no sé si nos ayuda cerrando el audio, por favor. Tenemos también otro tipo de parámetros que van a ser generales aplicados en las ciertas instituciones, que es el artículo 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que es el contenido de las actas. Contenido de las actas de entrega-recepción es la parte final de una adquisición en la cual se recibe el bien. Estas actas tienen ciertos parámetros y como una de nuestros controles claves de nuestras preguntas ha sido si las actas de entrega-recepción fueron elaboradas conforme al artículo 24 del reglamento de la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. El artículo 24 de este reglamento establece que un acta debe contener un antecedente, una ejecución, una liquidación económica, una liquidación de plazos. Y obviamente la verificación de que se ha recibido el bien de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas. En el caso de que no contenga este tipo de requisitos, pues aquí tenemos un caso que tenemos de 1 y le hemos puesto 0. Precisamente aquí dice que las actas no fueron elaboradas conforme al artículo 124. En este caso ha sido una recepción de un medicamento y hemos puesto como ejemplo que las actas no han contenido nombre de medicamento, todo lo que son registros del medicamento, ni tampoco ha contenido las liquidaciones de plazo, ni los antecedentes de contratación. Esto es muy importante por cuanto la liquidación de plazos nos va a dar a conocer si estamos cumpliendo con las condiciones contractuales de acuerdo al plazo establecido en la compra. De similar forma, aquí hemos establecido otra pregunta que nos indica si las actas de entrega-recepción fueron suscritas a conformidad con el artículo 124, por cuanto debe ser una comisión la que reciba y un profesional afín. Hemos obtenido igual la calificación de 0, por cuanto las actas no han sido suscritas conforme al artículo 124 y nos indica que al no cumplirse este parámetro hemos obtenido una calificación de 0. Tenemos aquí también esta norma muy importante que les hablaba de las normas de control interno, es del grupo, pertenece al grupo 400, relacionada a la documentación de respaldo y su archivo. La norma 405 podemos indicar como pregunta que tenemos si las operaciones financieras cuentan con la documentación de soporte suficiente y pertinente que sustente la propiedad, legalidad y veracidad. ¿Cuál va a ser nuestro control clave aquí? El expediente de pago, nuestro requerimiento, la orden de compra y proformas, por cuanto son documentos básicos que debe contener una operación financiera considerada como documentación de soporte. En este caso, tenemos una calificación de 0,60 sobre 1 con una explicación que dice que en ciertos pagos no existe documentación de respaldo como actas, como proformas, como cuadros comparativos, garantía técnica y requerimientos. Entonces, hemos ponderado a una calificación de 0,60. De similar forma, nos menciona esta norma de control interno sobre la manera que debe estar un archivo, que debe ser ordenado en forma cronológica y secuencial. Entonces, en ese sentido, tenemos nuestra pregunta como si los expedientes de contratación de bienes y servicios se encuentran archivados en orden secuencial y cronológico con las ofertas y documentación relevante de cada proceso. ¿Cuál va a ser nuestro control clave? Pues nuestro archivo físico del proceso de contratación. De similar forma, no tenemos de manera cronológica y hemos obtenido una calificación de 0,60.
tenemos también en el grupo 400 la norma de control interno, formularios y documentación, que nos habla de la documentación de respaldo de las operaciones financieras realizadas se encuentran totalmente legalizadas para su verificación posterior. Es muy importante que como auditores, en el momento que realicemos una acción de control, verifiquemos que toda la documentación con la cual estamos trabajando y la cual va a ser sujeta de verificación cuente con la legalización respectiva. ¿Por qué es muy importante esta situación? En caso de que determinemos una debilidad, una deficiencia en ese tipo de pagos, es muy importante conocer cuáles han sido los servidores que han participado en este proceso. Entonces, es muy vital que obtengamos esta información legalizada. ¿Cuál va a ser nuestro control clave? Va a ser el CUR o una orden de pago, dependiendo qué tipo de entidad sea. Puede ser un SPI en una entidad autónoma. Un CUR de pago se maneja en lo que son las entidades de gobierno central que manejan el sistema integrado de gestión financiera, conocido como en el SIG, pero en todas las entidades va a haber una orden de pago o un comprobante de pago, que ese va a ser nuestro control clave, por cuanto contiene toda la documentación sustentatoria y es el documento que debe estar legalizado. En este caso, tenemos igual sobre una cualificación de 0.60 con la observación respectiva. De este parámetro que estamos analizando, que es de la norma 400 de la documentación, por ejemplo, ya nos podemos ir dando cuenta que no hay documentación de respaldo completa, que los archivos están organizados de una manera inadecuada y que existe documentación que no está legalizada. Esto es muy importante irlo recabando para tomar atención en los procedimientos que vamos a tener que establecer en nuestra etapa final de planificación, que son insumos para nuestra ejecución. Vamos a pasar y vamos a hacer una aquí vamos a explicar, y por favor me pueden hacer cualquier pregunta aquí. Vamos a explicar cómo se hace ya la cuantificación y la identificación del nivel de confianza y riesgo, que es la parte primordial de la evaluación de control interno. Aquí podemos obtener a través de una fórmula respectiva que nos ha sumado que tenemos 25 parámetros evaluados y tenemos una calificación de 13,46 de cumplimiento. Nuestros criterios evaluados han sido 25, tenemos aquí, total de respuestas tenemos 13,46. Tenemos un nivel de confianza. ¿Cómo sacamos nuestro nivel de confianza? No es nada más que el total de respuestas sobre los criterios evaluados, que tenemos un 54%, que lo podemos visualizar aquí, que es la calificación total sobre la ponderación, obteniendo en porcentaje el 54%. Que es el nivel de confianza que hemos establecido en este ejemplo, y tenemos por diferencia el nivel de riesgo un 46%. Esto está aquí con fórmula, sin embargo, aquí vamos a explicar. Tenemos este cuadro en el cual ya nos establece los porcentajes, que es inversamente proporcional. A menor nivel de confianza, mayor nivel de riesgo. A mayor nivel de confianza, menor nivel de riesgo. En este sentido, en este caso tenemos un nivel de confianza de 54, que lo podemos identificar en el riesgo moderado en el nivel de confianza moderado, y por ende también nos da un nivel de riesgo moderado. Habíamos indicado que al estar en un nivel de riesgo moderado, pues implica un enfoque mixto. Un enfoque mixto que tenemos ya como un hallazgo a comunicar. Si podemos darnos cuenta que es un enfoque mixto, que tenemos varias actividades que no se han cumplido conforme a la normativa que teníamos acá, conforme al PAG, y también conforme a montos que hablábamos que han superado la cuantía de ínfimas cuantías, que requieren pruebas al detalle de cada uno de los procedimientos. Entonces estamos evidenciando que sí necesitamos realizar pruebas de enfoque mixto, es decir,
sustantivas y de cumplimiento. Es importante siempre que cada uno de nuestros papeles de trabajo, este ya se constituye en un papel de trabajo, siempre vamos a tener que colocar elaborado, la fecha, la revisión y la fecha de revisión, para tener siempre nuestro control, para saber quién fue el responsable de realizar esta actividad. Luego que tenemos nuestra evaluación de control interno. No sé si aquí tenemos alguna pregunta. Está entendida la fórmula, porque de esto vamos a hacer un pequeño taller. Creo que todos conocemos la metodología del establecimiento del nivel de confianza y riesgo en una evaluación de control. Me avisan, por favor, les voy a compartir la matriz de enfoque para ver si es que no tenemos problema en compartir esto. No sé si me pueden confirmar si se está visualizando la matriz de enfoque. No, estamos en los resultados de la evaluación de control interno. Ahí tal vez. Correcto, ahí sí está visualizando. Estamos correcto. Estamos correcto. Conforme a los resultados de nuestra evaluación de control interno, pues vamos a nosotros elaborar lo que se denomina la matriz de enfoque. Colocamos nuestro componente que habíamos hablado, que es procesos de contratación. Tenemos un riesgo moderado. Aquí, esto es muy importante, identificar el fundamento y riesgo de cada una de las operaciones. Este es un ejemplo bastante amplio que lo hemos tomado a modo de didáctico. Sin embargo, vamos a ver un ejemplo de riesgo y fundamento. Por ejemplo, tenemos el riesgo número 3 con sus fundamentos. Tenemos como riesgo número 3 que existan procesos que no se hayan culminado a satisfacción de la entidad de acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas. ¿Por qué establecemos este como riesgo? Habíamos identificado en nuestra evaluación de control interno que las actas de entrega-recepción no contenían todos los requisitos que contemplaba el artículo 124 del reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces, eso nos lleva a nosotros a tener un riesgo de que al no haberse realizado un acta de entrega-recepción a conformidad con la ley, puede existir una inconformidad en el bien recibido. ¿Cuál ha sido nuestro fundamento? Que también hemos identificado en esta situación, como habíamos identificado en nuestra matriz, que existen procesos de contratación que no se ha publicado la información relevante en forma completa. Podría ser que un acta no se publicó, entonces ya tenemos nosotros nuestro pequeño riesgo, y también que nos indica aquí que los expedientes de contratación de bienes y servicios de ciertos años no se encuentran organizados, y eso nos podría llevar al lugar a que la falta de organización sea por mera organización o por falta de documentación. De esta manera podemos nosotros ir identificando nuestro riesgo y nuestro fundamento. Habíamos conversado también que no existía fundamento o documentación del establecimiento de el presupuesto referencial. Y tenemos nuestro riesgo número 1, que nos dice que las adquisiciones no se hayan realizado al precio y calidad más conveniente para la entidad. Por supuesto que este va a ser un riesgo al no tener nosotros en nuestro expediente la documentación que nos garantice este procedimiento de establecer el presupuesto referencial. Y por eso hemos colocado aquí en nuestro fundamento que en los expedientes de procesos de contratación de bienes y servicios no se ha juntado documentación que haya sustentado ese presupuesto referencial. De esta manera vamos a ir nosotros también estableciendo nuestros controles claves de una manera más simplificada aquí también, ya de manera simplificada, pero en modo de compilada también, cuál va a ser nuestros controles claves para este tipo de procesos de contratación. Va a ser la información publicada en compras públicas,
los planes anuales de contratación, los expedientes, los comprobantes de pago, pliegos, calificaciones de oferta, recepciones de bienes e ingresos a bodega. Este ya es un compendio de toda la evaluación de control interno que pudimos haber realizado en la etapa anterior. Estas van a ser nuestras pruebas de cumplimiento y nuestras pruebas sustantivas que nos van a ayudar a evaluar el cumplimiento de estas inconsistencias que hemos identificado. Como una prueba de cumplimiento, a modo de ejemplo, tenemos solicitar el fundamento con el cual se estableció el presupuesto referencial en los procesos de contratación. Sí podemos ver que estamos teniendo toda la coherencia y la secuencia de que en nuestra evaluación de control interno indicamos que no había documentación de presupuesto referencial. Tenemos un riesgo de que las adquisiciones no se hayan hecho bajo a la selección del mejor oferente y a las mejores condiciones beneficiarias para la institución. Al no tener los documentos, no podemos nosotros asumir a que no existe, porque puede haber N casos de que puede luego haber un documento. Entonces nosotros nos vamos a cerciorar y vamos a solicitar. Estas son las pruebas de cumplimiento, que no es otra cosa que solamente una solicitud de información que puede ser, y es solicitar el fundamento con el cual se estableció el presupuesto referencial. Es decir, vamos a preguntarle a la misma institución cómo realizó ese proceso para ver qué nos tiene que decir. Asimismo, también hablamos de ofertas, verifique aquí. También tenemos, verifique que la recepción de los bienes y servicios contratados se hayan realizado en las condiciones establecidas en los plazos y en las ofertas. Es únicamente de cumplimiento porque no es otra cosa que vamos a verificar una recepción con las condiciones que están en el contrato. Sin embargo, en esta prueba que tenemos como ejemplo, si identificamos que ya no existe consistencia en plazos, eso nos va a dar lugar a una prueba sustantiva, porque al identificar como mero cumplimiento que si el plazo fueron 120 días y nosotros contabilizamos que no fueron en 120 días, eso ya se puede transformar en una prueba de cumplimiento porque va a venir de la mano el cálculo del plazo con una multa. Entonces, esa es la diferencia de las pruebas de cumplimiento y las pruebas sustantivas. Al identificar que ya no se cumplió, en este caso, con la normativa o con la condición que vendría a ser el plazo, nos da lugar a una prueba sustantiva que vendría a ser el cálculo del plazo de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato meramente dicho, y ahí se puede ya dar una prueba sustantiva que sería cuantificada. Asimismo, como otro tipo de prueba sustantiva, tenemos determinar si la evaluación de las ofertas consignadas en el acta de calificación corresponden según lo establecido en los pliegos. También tenemos, esto es muy importante, que tenemos aquí confirmar con el proveedor comercial las fechas de entrega de los bienes y servicios de la entidad. Hablando precisamente de cumplimiento de plazos, puede haber ciertas inconsistencias y uno de los procedimientos como pruebas sustantivas es la confirmación de terceros. Se puede confirmar estas fechas, se puede solicitar en caso de que sean bienes importados, se puede solicitar documentos de desaduanización, se puede solicitar a la aduana, se puede solicitar a todas las entidades que se vean involucradas con la finalidad de, como ente auditor o como equipo, confirmar esas fechas para que nos den un resultado objetivo y que nuestra identificación de la debilidad sea de manera objetiva. Finalmente, estos procedimientos que están aquí, que son las pruebas sustantivas y de cumplimiento, van a ser plasmados en lo que es un programa de auditoría. No sé si me ayudan, ahí tengo un problema en compartir. Tenemos lo que es, me ayudan indicando si se está visualizando el programa de trabajo, programa de auditoría. Sí, correcto, se está proyectando. Ya, entonces, una vez que nuestra matriz de enfoque la tenemos ya
elaborada y finalizada con lo que son las pruebas sustantivas y de cumplimiento, no hacemos otra cosa que trasladarlas a un programa de auditoría. Esta es la parte final, la parte medular, como les había indicado, en el cual vamos a establecer ya nuestras pruebas y cuál va a ser el objetivo. En este caso, hemos plasmado el objetivo, como estábamos viendo, que son de procesos de contratación. Nuestro objetivo va a ser verificar que los procesos precontractuales y contractuales de las adquisiciones de bienes y servicios fueron realizados de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias y que se hayan recibido a conformidad. Si nos podemos dar cuenta, nuestro objetivo también va alineado a lo que nosotros fuimos identificando en nuestra evaluación de control interno. Al no tener actas de entrega y recepción, pues tenemos que verificar que se hayan recibido a conformidad. Y obviamente el cumplimiento de en cada una de sus etapas. Trasladamos estos procedimientos a este programa de auditoría, pero este ya es a manera individualizado, porque como les había manifestado, un equipo de control se conforma de varios profesionales y aquí ya vamos a ir sentando la fecha de elaboración y una referencia de papel de trabajo. Cada uno de estos programas, cada una de estas pruebas van a tener que tener su sustento, como hablábamos que las normas de auditoría generalmente aceptadas también nos direccionan a que la ejecución debe ser sustentada de manera suficiente, competente y pertinente en función de las evidencias. Entonces, cada una de estos procedimientos debe tener un papel de trabajo. Un papel de trabajo no es otra cosa que una matriz, un documento, documentos físicos que nos certifiquen y nos garanticen el hecho que nosotros estamos indicando. Si decimos aquí que verifique la recepción de los bienes y servicios contratados se hayan realizado en las condiciones y plazos establecidos en las ofertas, pues nuestro papel de trabajo va a tener que ser un documento, una matriz en la cual establezcamos el plazo de acuerdo al contrato, en la cual establezcamos el plazo de entrega de acuerdo a un acta y establezcamos en caso de haber una diferencia, pero debe estar plasmado y cada una de esas matrices debe tener los documentos de soporte como parte de nuestra evidencia suficiente, competente y pertinente. Es muy importante tener eso en cuenta por cuanto ese es el producto de la auditoría en sí. Y el producto de esa auditoría vamos a tener las recomendaciones que, como les habíamos comentado, son el fruto, podríamos decir, de esta acción de control y la herramienta gerencial que va a permitir identificar las debilidades y, por supuesto, corregirlas. Finalizado esto, vamos a regresar a nuestra. Hemos visto ya la parte que tenemos ahí. Tenemos, una vez finalizado esos 3 productos principales que son dentro de la planificación, pues tenemos la ejecución, que como les indicaba, no es otra cosa que la aplicación de los procedimientos que habíamos acabado de implementar nosotros, identificar los hallazgos y sus atributos. Sus atributos que, como les manifestaba, tienen que contener es la condición, el criterio, la causa y el efecto. Tenemos aquí la comunicación de resultados, que habíamos hablado que la comunicación de resultados se hace a través de la comunicación de resultados provisionales de manera permanente y a través del informe. Esta es la estructura básica de un informe que les puedo compartir, que contiene, pues va a existir una carta de presentación y va a estar dividido el contenido del informe en 2 capítulos. El primero con una información introductoria básica de la institución, que va a tener el motivo del examen. El motivo del examen en el área gubernamental siempre va a ser la orden de trabajo y el plan anual de control. Los objetivos del examen, eso sí vamos a establecerlos de acuerdo a la naturaleza del examen, sea examen especial, ambiental o de obra. El alcance siempre va a ser nuestros componentes y el periodo analizado. En la base legal sí vamos a tener que indicar cuál es el fundamento legal desde la creación de la institución a la cual vamos a analizar
y la normativa básica a la cual se rige. Su estructura orgánica es muy importante conocer por cuanto en la auditoría gubernamental lamentablemente tenemos que identificar a los servidores relacionados con el incumplimiento de las normas o la omisión de la normativa para emitir su respectiva recomendación. Los objetivos de la entidad, claro que es importante conocer porque nos vamos a conocer cuáles eran los objetivos y saber cuál era la naturaleza de la institución. Monto de recursos examinados, obligatoriamente vamos a tener que conocer cuál ha sido nuestro universo analizado de manera económica, de manera cuantificada. El capítulo 2 no es otra cosa que el relato de los comentarios con conclusiones y recomendaciones y en el caso de existir sus respectivos anexos. Cabe mencionar que como esta es la parte final en lo que es la comunicación de resultados, este contenido de este informe es el que se da lectura al final de una acción de control. Posterior a ello, Casa Dentro Contraloría realiza otro tipo de informes más que conlleva allá la comunicación de un informe aprobado, a la comunicación de las responsabilidades, que es también de lo que les quiero compartir un poco, por cuanto no es menos cierto que la Contraloría es un ente asesor también, un ente de control no deja de ser, y motivo de los comentarios, conclusiones y recomendaciones, pues devienen las sanciones. Como habíamos indicado de manera inicial, que pueden ser de tipo administrativo, civil es culposo y a una manera de un indicio de responsabilidad penal. Una responsabilidad administrativa, tenemos aquí, vamos a explicar un poquito sobre los tipos de responsabilidades. Como les dije, lamentablemente, siendo un ente asesor, no deja de ser el encargado de establecer las responsabilidades. Administrativas culposas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal. Las responsabilidades administrativas culposas son el incumplimiento de normas, reglamentos, que no conllevan a cuantificar un perjuicio económico, lo que no pasa con las responsabilidades civiles culposas. Las responsabilidades civiles culposas provienen del incumplimiento u omisión de normativa legal que implica un perjuicio económico a la institución, pudiendo ser esta cálculos incorrectos por mala aplicación de una norma. Lo que más podemos identificar esto a veces es en lo que es pago de viáticos. En el sector público, para cada una de las situaciones existen normas, reglamentos y para el pago de viáticos no es la excepción. Tenemos una tabla para la cual se establece los valores de pago de viáticos. Sin embargo, a veces el incumplimiento o la omisión o la mala consideración de días hace que exista un error aritmético. Al identificar esto y al ser cuantificado, pues viene a ser una responsabilidad civil culposa, que es cuantificado y ese valor es responsabilizado al servidor o servidores que hayan intervenido en esta actividad. Otro ejemplo de una responsabilidad civil culposa podría ser, como hablábamos hace un momento, en el caso de que obtengamos la verificación de la recepción de bienes conforme al plazo. Si se logra determinar que no se cumplió en el plazo, pues vamos a tener que hacer un cálculo de multas. Ese valor cuantificado viene a ser una responsabilidad civil culposa. Los indicios de responsabilidad penal, como les había indicado, no establece de manera directa la Contraloría, sino que es comunicado a la Fiscalía General del Estado a través de un informe de un indicio nada más, en el cual se relata el hecho plenamente sustentado. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia de una responsabilidad civil culposa con un indicio de responsabilidad penal? Porque en un indicio de responsabilidad penal también cuantificamos un perjuicio. Es más, por lo general establecemos un perjuicio económico en los indicios de responsabilidad penal. Sin embargo, la clara diferencia entre estos dos tipos de responsabilidades es la causa y el dolo. No es lo mismo que una responsabilidad civil por un pago en exceso, por una multa no calculada, por un error de cálculo, a obtener como un indicio de responsabilidad penal
transferencias sin sustento, transferencias a terceros sin el intermedio o la entrega de un bien o servicio que no esté justificado. No es lo mismo el acto doloso de modificar registros contables para realizar transacciones y transferencias a terceros. Entonces, es muy importante que entendamos esto, que una responsabilidad civil culposa de una responsabilidad con indicios de responsabilidad penal se diferencia plenamente en el hecho doloso. El hecho doloso de que podamos manipular sistemas, podamos manipular documentos para generar un beneficio propio o terceros, nos da el indicio de responsabilidad penal. Lo que no pasa en una responsabilidad civil, que es el mero hecho de un incumplimiento de la normativa que genere un perjuicio. Como hablábamos, error de cálculo en remuneraciones, en viáticos, en multas no cobradas, en pago en exceso en contratos, en mismas remuneraciones, en beneficios legales, en situaciones que no se puede evidenciar un hecho doloso. Dado que la Contraloría realiza este tipo de determinación de responsabilidades, siempre nosotros debemos cuidar el debido proceso. El debido proceso establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, que no es otra cosa que cuáles son las garantías básicas aplicables en la auditoría gubernamental. Primero tenemos garantizar el cumplimiento de normas y derechos, presunción de inocencia, la tipificación, pruebas debidamente obtenidas o actuadas, el indubio pro reo, que no es otra cosa que a existencia de duda se favorece al auditado en este caso, la proporcionalidad y el derecho a la defensa. Esto establece la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76 como parte del debido proceso. ¿Qué hace el ente de control para cuidar este debido proceso? En el sentido de garantizar el cumplimiento de normas y derechos, pues, como les había manifestado, inicia una acción de control con una orden de trabajo. ¿Cómo cuidamos el debido proceso? Primeramente, identificamos los servidores y nosotros emitimos una notificación de inicio. Si en alguna acción de control alguien no es notificado con el inicio de la acción de control, ya estamos violentando esta parte que dice el cumplimiento de normas, porque la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que se debe comunicar el inicio de una acción de control con la finalidad de que la persona conozca el tipo de acción que se está iniciando y obviamente pueda aplicar sus derechos. Pasa lo mismo con la comunicación de resultados provisionales, que les había manifestado que en la etapa de comunicación de resultados es de manera permanente durante la ejecución de la acción de control y finaliza con la lectura del borrador del informe. ¿Cuál es la presunción de inocencia? Nosotros le comunicamos el resultado provisional, indicándole siempre que es provisional y que está sujeto de modificación, por cuanto tiene el derecho de defensa y puede justificar, puede indicar documentos, puede expresar sus puntos de vista. La tipificación va más allá en el indicio de responsabilidad penal. Este casi no nos corresponde, sin embargo, nosotros cuando emitimos un informe de responsabilidad penal, como les había indicado, emitimos lo que es un indicio. El encargado de tipificar si es o no es delito y qué delito corresponde es el ente de la Fiscalía General del Estado. Pruebas debidamente obtenidas y actuadas. Aquí vemos que cobra vital importancia lo que habíamos indicado, la evidencia suficiente, competente y pertinente, que es parte del debido proceso y que el auditor debe tener siempre de todas sus hallazgos identificados. El indubio pro reo, eso no lo aplicamos nosotros, sin embargo, en caso ya de encontrarse en trámites legales, pues el indubio pro reo no es otra cosa de que en caso de existir duda razonable, pues es dado el beneficio al auditado en este caso. Por eso es la importancia de sustentar el trabajo y, como dicen los abogados, no dejar que exista una duda razonable. La proporcionalidad en el hecho de implementar o de las sanciones.
no podemos, tenemos nosotros establecidos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ciertos parámetros para identificar las sanciones administrativas. Por cuanto las sanciones administrativas pueden ser, son de manera pecuniaria, de 1 a 20 remuneraciones básicas unificadas del sector privado y la más fuerte, la destitución. Entonces, siempre debemos tener en cuenta la proporcionalidad en cuanto a tiempo examinado, al tiempo de periodo de actuación del servidor y a la deficiencia, que siempre las sanciones deben ser proporcionales de acuerdo al cargo y de acuerdo a la actividad que hizo o dejó de hacer. Y como estamos indicando, el derecho a la defensa. El derecho a la defensa dentro de una auditoría gubernamental se le da durante todo el proceso de auditoría, a través de la comunicación de los resultados y finalmente en la lectura del borrador del informe que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado le concede 5 días laborables posterior a la lectura para que presente sus nuevos puntos de vista o justificativos. A más de ello, luego de una predeterminación de responsabilidad, pues sigue el debido proceso, sigue obteniendo el derecho a la defensa. La Contraloría le concede igual, de acuerdo al tipo de responsabilidad, 30, 60 o 90 días en el caso de sanciones administrativas o civiles para que continúe con su derecho a la defensa. En caso de que no sean justificadas, se emite una resolución de confirmación de la responsabilidad y misma que de tener derecho aún, pues puede seguir ejerciendo su derecho a la defensa a través de recursos de revisión o a través del contencioso administrativo. Esto en cuanto al debido proceso que tiene el auditado conforme el proceso de auditoría gubernamental. Pues resumiendo, tenemos que la Contraloría General del Estado es el encargado del control de recursos públicos, del cumplimiento de los objetivos institucionales en todas los entes públicos establecidos en el artículo 225 de la Constitución. Tenemos también que obligatoriamente el auditor debe cumplir con las garantías básicas del debido proceso. Tenemos una Constitución plenamente garantista de los derechos de los ciudadanos y en este sentido, pues, damos por finalizado, por cuanto finalizamos de esta manera en ya la manera de establecer las responsabilidades. Sin embargo, en el material de apoyo también tenemos lo que es el reglamento de responsabilidades, está también las normas de auditoría generalmente aceptadas, están los ejemplos y está en el material que acabamos de visualizar en un documento PDF. ¿Alguna pregunta tal vez tenemos de los participantes? Porque tenemos también un taller que les voy a explicar, que como forma didáctica, no sé si todos conocemos o podemos obtener cierta información básica de una entidad pública. El taller va a consistir en seleccionar una entidad pública en forma didáctica, en seleccionar un componente, un rubro o una cuenta, identificar la base legal aplicable, las normas de control interno, que les voy a proporcionar yo ya un banco de todas las normas de control interno. Vamos a identificar los controles claves para ir haciendo las preguntas y vamos a elaborar la evaluación de control interno con el cuestionario que habíamos acabado de realizar. No sé si tenemos alguna pregunta o me indican si ya les puedo pasar a explicar el taller para que puedan realizarlo. Por favor, colabórenos con la explicación. Sí, vamos a ver, ya vamos a...
ver, no. Me indican si podemos visualizar el documento que diga Instituto Superior Luz de Pastaza. No sé si se puede verificar, ver ese documento. Se visualizan fórmulas. No. La evaluación de control está visualizándose. Ya Ahí se visualiza. Ya. A ver. Tenemos aquí, hemos tomado como ejemplo un instituto de educación. En este es un banco de básicamente todas las normas de control interno. Las más principales que se pueden aplicar conforme a la estructura orgánica, la competencia profesional, las actividades de control de las normas 400 que están relacionadas con el presupuesto, tesorería, constancia documental. Están en sí las preguntas básicas que podemos realizar. De estas vamos a escoger mínimo 15 de acuerdo a la naturaleza de la entidad que vayamos a seleccionar, porque el taller consiste en identificar una entidad pública de manera didáctica, identificar la base legal, pero en este caso los he proporcionado ya lo que es este banco de las normas de control interno que vamos a seleccionar y vamos a conforme el ejemplo, vamos a diseñarlas. Aquí está únicamente el banco de la norma. Ustedes tendrán que realizar la calificación y las observaciones y el cálculo de la evaluación de control interno. Lo que les voy a facilitar es este banco de normas de control interno para que ustedes puedan seleccionar, puedan hacer la pregunta de conformidad a la institución y puedan diseñar esta matriz de control interno con estos parámetros de aquí. Hasta ahí tenemos el contenido de la conferencia. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda. O el facilitador, que aquí tengo que Jorge Almeida levantaron la mano, no sé qué nos quieren decir. Sí, ¿cómo está? Muy buenos días aún. Una consultita, ¿el taller es para remitirlo en forma inmediata el día de hoy o vamos a enviar algún lugar, link o algo en específico? Sí, tenemos en la plataforma ya creado, yo lo voy a revisar si está ya listo y entiendo que si tienen un tiempo posterior para entregar, no es de manera inmediata. Ah, ok, muchas gracias. Por favor, si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Si todo el material que necesiten está publicado en la plataforma EVA del CTT en los archivos. Bueno, quiero agradecerle cordialmente a la magíster Yajaira Lisbeth Díaz con esta conferencia magistral, Auditoría Gubernamental, Evolución y su situación actual. Tenemos indicaciones de parte de la economista Marta Guaigua, coordinadora de seguimiento a graduados de la carrera de Contabilidad y Auditoría de Uniantes. Economista, por favor. Muchas gracias. Antes de que nada, agradecer a Yajaira una excelente exposición. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. De igual manera, para los estudiantes, los egresados de la universidad, algunos ya hicieron el proceso de inscripción. Para quienes no lo han hecho, por favor, les recomiendo que hagan, nos ayudan con esto, con la actualización de la información de ustedes para poder dar el seguimiento adecuado, para poder hacer. De igual manera, como ya lo mencionó Yajaira, nosotros en la plataforma, todo está subido, el material está subido en la plataforma y de igual manera con esta tarea que se nos va a asignar. Recuerden que la inscripción también es uno de los requisitos para poder obtener el certificado que se nos va a emitir. Eso es todo referente a las indicaciones que se les tiene que dar. Muchas gracias, estimados.